Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Lo raro, lo extraño, lo bizarro, además de fascinación, causa miedo, asco, temor. Lo que se califica con estas palabras ha cambiado a lo largo de las épocas y se ha aplicado a seres humanos, territorios, lenguas y libros. En este programa Días de Radio tomamos el calificativo para hablar de enfermedades extrañas, singulares, huérfanas, y lo hacemos en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras que ocurre cada 29 de febrero, también un día raro y excepcional que se produce cada 4 años. Y aunque la cifra es muy amplia, se calcula que existen entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Queremos nombrar algunas. Por ejemplo, el síndrome de Moebius, que causa parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. La esclerosis lateral amiotrófica, que causa una pérdida progresiva de las neuronas motoras, o la progeria de Hutchinson-Gilford, una enfermedad caracterizada por el envejecimiento prematuro de inicio postnatal. Nuestra intención en este programa es ofrecer alguna información que nos sirva para conocer de qué se tratan estas enfermedades. Para ello, Natalia Mesa, profesora de la Facultad de Medicina, nos explica qué son las enfermedades raras, sus condiciones y efectos sobre las personas y las familias. Hoy vamos a hablar básicamente en la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas. Esto se celebra todos los 29 de febrero, pero anualmente lo celebramos el 28 de febrero. Y existen diferentes mesas de trabajo, existe la Mesa de Trabajo Nacional de Enfermedades Huérfanas, existe la Mesa de Trabajo de Enfermedades Huérfanas de Antioquia, y desde la universidad, fundaciones, organizaciones, entonces vamos a celebrar este día. Pero quiero comentarles hablarles un poquito sobre qué son las enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas o enfermedades raras son sinónimos. Se les nombra raras porque son enfermedades que están en baja prevalencia en una población. Es decir, la definición existe en cada país. Por ejemplo, en Colombia es cuando hay 1 en 5.000. Eso es una enfermedad huérfana. Y también rara. Y también se les llama enfermedades huérfanas porque realmente son enfermedades que por su alto costo, porque está en baja prevalencia, las instituciones encargadas tanto de salud de los países como de las instituciones que financian los proyectos de investigación, los laboratorios y farmacéuticas, pues realmente no invierten mucho, entonces los avances científicos son muy pocos y muy lentos, por eso se llaman huérfanas. Estas enfermedades básicamente son enfermedades crónicas, discapacitantes y pueden llegar a ser mortales. Las enfermedades huérfanas son en la literatura, dicen que hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades. Para Colombia, el Ministerio de Salud reconoce 2.198 enfermedades huérfanas. Así que, como ustedes se darán cuenta, todavía nos falta mucho. Tenemos una ley que es la 1392 de enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas es un grupo de enfermedades, pero allí hay enfermedades genéticas, en su gran mayoría son de origen genético, pero también tenemos enfermedades inmunológicas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de genética que se llaman dismórficas, y estas enfermedades básicamente por el carácter que tienen de que van deteriorando
en lo largo de la vida, son crónicas, aunque más o menos el 70% se empieza a presentar durante la infancia, existen muchos que se desarrollan en la edad adulta. Entonces esto hace que se convierta en un problema no solamente familiar, sino social, porque cuando llegan a una discapacidad total, entonces los papás generalmente tienen que dejar sus trabajos para cuidar a los pequeños o al paciente con la condición. Existe otra problemática grave que tiene un gran impacto social y es que deteriora la familia. En su gran mayoría las mamás quedan solas al cuidado del hijo. Entonces aquí les estamos haciendo la invitación a todos los que nos escuchan, porque todas las profesiones podemos participar en ayudar con esto. Se necesita hacer mucha investigación, debe haber una gran sensibilización desde la parte administrativa y gubernamental, tanto municipal, departamental como nacional. Es muy importante también sensibilizar a todos nuestros pequeños para que tengan una actitud incluyente, porque muchas de estas enfermedades son dismórficas, pero no comprometen la capacidad intelectual de nuestros pacientes. Los discriminan, incluso en los propios padres tienen que verse sometidos a esa discriminación porque no lo reciben en la escuela o viven un permanente matoneo. Entonces, desde este punto de vista, y lo digo por la Facultad de Educación, una sensibilización muy grande a educar a los futuros educadores, a sensibilizarlos sobre este tipo de enfermedades, porque muchos de ellos, el hecho de estar con sus otros compañeros normales, los van a arrastrar para que tengan un mejor desarrollo del que pueden tener. Cuando usted tenga un familiar, un conocido, que tenga alguna manifestación clínica, con muchas visitas, un gran recorrido, incluso por cosas como brujos, yerbateros, bueno, toda esta cantidad de cosas, y no encuentran qué le provoca esa manifestación clínica, generalmente es porque tiene una enfermedad huérfana. Entonces pueden contactarme, mi correo electrónico es natalimesa con id.is en natalimesa@yahoo.com, todo en minúscula, y mi teléfono es 301-5-283-238. Mariana Yepes Arango, quien padece porfiria, nos habla de las maneras que ha encontrado y construido para resignificar esta enfermedad metabólica con 8 variantes hereditarias. El arte, la conversación y el encuentro han resultado propicios para conocer más sobre su enfermedad. Hola a todos, mi nombre es Mariana Yepes Arango, tengo 24 años y llevo largos minutos tratando de resumir un poco lo que ha sido el diagnóstico de mi enfermedad para ustedes, pero ha sido un poco complejo porque resumir 6 años de luchas, dolores abdominales, fiebre, hospitalizaciones, pérdida de la movilidad, UCIs, sonido de las máquinas de un hospital, me ha costado un montón. Entonces quiero hablarles del proceso de resignificación de la enfermedad que he llevado desde el momento en el que recibí el diagnóstico de lo que para hoy es mi condición de vida, ¿cierto? Todo comenzó en el 2015 con una gripa, un resfriado común que evolucionó con migrañas, dolor abdominal, orina roja como si fuera sangre, hormigueo en las extremidades, estreñimiento, vómito constante, inapetencia, náuseas, una obstrucción intestinal, pérdida de la movilidad, hospitalización por 4 meses, UCI por 1 mes y muchos aprendizajes. Desde el inicio agradezco a mi hematólogo Arturo Valera,
que hizo lo posible para que yo estuviera bien y que la negligencia médica y el maltrato excesivo que recibí en la clínica Salucop y que estaba generando como la ausencia de mi vida no fuera tan así, que yo pudiera sobrevivir a todo lo que tuve que padecer. El agradecimiento se extiende al doctor Ubier Gómez, al toxicólogo Ubier Gómez y a la doctora Natalia Mesa, que fueron las dos personas en las que mi hematólogo confió siempre en todo mi tratamiento y a quienes consultaba por cada decisión que tomaría para conmigo. Luego de salir de la clínica y recuperarme por un largo año, regresé a la universidad, en donde me propuse descubrir por medio de la comunicación todos los arabescos que propone la porfiria, desde una pregunta que me he hecho desde el inicio y que es el desconocimiento por la parte médica ya está, pero por lo menos hay un tratamiento, pero en qué momento comenzaremos a recibir una atención emocional y mental de calidad que nos permita asimilar de la mejor manera este diagnóstico que nos cambia completamente la vida y que determina muchas decisiones para nuestro bien o para nuestro mal y que definen qué es lo que vamos a hacer nosotros con la porfiria, porque tenemos la opción de asimilarla y procurar que estemos estables con los cuidados necesarios o negarnos a este diagnóstico y hacer que todo sea más complejo, ¿cierto? Entonces, como les dije, en la universidad quise presentar una propuesta para realizar un proyecto en el que por medio de la comunicación para el cambio social y la arteterapia, pacientes con porfiria buscarán alternativas de resignificación a su diagnóstico. Esta propuesta la hice y gracias a que quedé seleccionada en la convocatoria a la que me presenté y me financiaron con 2 millones de pesos el proyecto, en el que estuvimos 6 pacientes con porfiria haciendo arte y sanando por medio de ella, porque yo siento que lo que me ha salvado a mí es el arte, el proceso de descubrirme por medio de la fotografía, de la escritura, de los videos y de las lágrimas, y también permitirle y ser un canal a otras pacientes para que se descubrieran y descubrieran su condición por medio de esto que ya a mí me había salvado. Al terminar el proyecto descubrí que habían más carencias de las que yo creí, quedaba con más preguntas que respuestas y aunque quisimos continuar como en un proceso de acompañamiento con ese círculo de mujeres que nos convertimos en amigas y en hermanas de condición, ha sido complejo porque el camino es largo y el diagnóstico es difícil. Entonces ya luego en mi trabajo de grado con una compañera llamada María Fernanda Sánchez quisimos buscar por medio de la fenomenología y la comunicación el significado de vivir con una enfermedad huérfana, en este caso la porfiria. Investigación en la cual al inicio los profesores no creyeron mucho en nosotras porque nos arriesgábamos a explorar algo muy amplio, pero que nosotras dijimos que podíamos y que queríamos visibilizar todo esto que trae un diagnóstico de algo desconocido para pacientes que a diario deben vivir el maltrato en sus hogares, en los centros de salud, en los centros de estudio y de trabajo, a causa de un diagnóstico que no eligieron y de un diagnóstico que todos los días tratan de comprender. Fue una investigación muy bonita que nos dejó muchas enseñanzas, en la cual pudimos escuchar a más de 12 pacientes con porfiria que nos contaron todas sus vivencias y que o por lo menos a mí que también tengo la enfermedad, me ampliaron el espectro
en relación con todo lo que se puede vivir y todo lo que también podemos llegar a sentir con esta condición de vida. Básicamente, buscar respuestas y tratar de encontrarlas por medio de mi profesión, que es lo que amo, es lo que me ha ayudado también a encontrar preguntas en mí y encontrar otra parte en mi cuerpo que debo abrazar y con la cual debo reconciliarme. Entonces agradezco mucho que me brinden este espacio en el cual puedo hablar un poco sobre lo que siento, sobre lo que han sentido otras pacientes que he podido conocer, y esto que hago hoy es gracias a todas esas personas que han creído en mí, pero principalmente gracias a lo que me he podido demostrar. Encontramos en la literatura referentes novelados para dar cuenta de la porfiria. El más conocido es Drácula de Bram Stoker, una novela que data de 1897. Un vampiro, un ser que habita el reino de la fantasía, producto de la imaginación humana. Sin embargo, el terror imposible que generan estas criaturas extrañas tomó rostro científico en 1985, cuando el Dr. David Dolphin relacionó el vampirismo con las porfirias. Sara Echeverry lee para Días de Radio un fragmento de la obra de Stoker, en la que se destacan los rasgos de Drácula y podemos notar su similitud con las características de las personas que padecen porfiria. 5 de mayo. Debo haber estado dormido, pues es seguro que si hubiese estado plenamente despierto habría notado que nos acercábamos a tan extraordinario lugar. En la oscuridad del patio parecía ser de considerable tamaño, y como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos, quizás parecía ser más grande de lo que era en realidad. Todavía no he tenido la oportunidad de verlo a la luz del día. Cuando se detuvo la calesa, el cochero saltó y me ofreció la mano para ayudarme a descender. Una vez más pude comprobar su prodigiosa fuerza. Su mano prácticamente parecía una prensa de acero que hubiera podido estrujar la mía si lo hubiese querido. Luego bajó mis cosas y las colocó en el suelo a mi lado, mientras yo permanecía cerca de la gran puerta, vieja y tachonada de grandes clavos de hierro, acondicionada en un zaguán de piedra maciza. No había señales de ninguna campana ni aldaba, y a través de aquellas ceñudas paredes y oscuras ventanas lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar. El tiempo que esperé me pareció infinito, y sentí como las dudas y los temores me asaltaban, a qué clase de lugar había llegado, y entre qué clase de gente me encontraba, en qué clase de lúgubre aventura me había embarcado. ¿Era aquel un incidente normal en la vida de un empleado del procurador enviado a explicar la compra de una propiedad en Londres a un extranjero? Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo me parecía como una horrible pesadilla, y esperaba despertar de pronto encontrándome en mi casa con la aurora, luchando a través de las ventanas, tal como ya me había sucedido en otras ocasiones después de trabajar demasiado el día anterior. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se dejaban engañar. Era indudable que estaba despierto y en los Cárpatos. Todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora. En cuanto llegué a esta conclusión, escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró, haciendo el conocido ruido producido por el largo desuso, y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella apareció un hombre alto, ya viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un bigote largo y blanco, vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quemaba sin globo ni protección de ninguna clase, lanzando largas y ondulosas sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés, aunque con una entonación extraña. «Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad», dijo otra vez. «Bienvenido a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo».
La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es que para asegurarme le pregunté. El conde Drácula se inclinó cortésmente al responderme: yo soy Drácula y le doy mi bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pasé el aire de la noche, está frío, y seguramente usted necesita comer y descansar. Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo tomó mi equipaje. Lo tomó antes de que yo pudiese evitarlo. Protesté, pero él insistió: no, señor, usted es mi huésped, ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me preocupe por su comodidad. El propio conde dejó mi equipaje adentro y se retiró, diciendo antes de cerrar la puerta: necesitará después de su viaje refrescarse un poco y arreglar sus cosas. Espero encuentre todo lo que desee. Cuando termine, venga al otro cuarto, donde encontrará su cena preparada. Encontré que la cena ya estaba servida. Mi anfitrión estaba en pie al lado de la gran fogata, reclinado contra la chimenea de piedra. Hizo un gracioso movimiento con la mano, señalando la mesa, y dijo: le ruego que se siente y cene como mejor le plazca. Espero que usted me excuse por no acompañarlo, pero ya comí y generalmente no ceno. El propio conde se acercó a mí y quitó la tapa del plato, y de inmediato ataqué un excelente pollo asado, esto con algo de queso y ensalada, y una botella de Tokay añejo, del cual bebí 2 vasos. Fue mi cena. Durante el tiempo que estuve comiendo, el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje. Yo le comuniqué todo lo que había experimentado. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada, el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Entretanto había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego, y me había parecido bastante flacas y finas, pero viéndolas de cerca no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos, cosa rara. Tenían pelos en el centro de la palma, las uñas eran largas y finas y recortadas en aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí, la cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. Evidentemente, el conde, notándola, se retiró y con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes, se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes y cuando miró hacia la ventana vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba. Las enfermedades huérfanas han tenido también su espacio en el cine. En esta nota, Jerónimo Rivera nos presenta una selección de películas que dan cuenta de la enfermedad y alguna parte de su trama social. Hola, mi nombre es Jerónimo Rivera, soy docente investigador de la Universidad de La Sabana, director de la revista Palabra Clave, soy doctor en comunicación de la Universidad de Navarra y director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Agradezco mucho la invitación para hablar acerca de estas enfermedades huérfanas y la representación que han tenido las mismas, y he dedicado algunas películas para comentar este tema. En primera instancia tenemos Despertares, una película protagonizada por Robin Williams y por Robert De Niro, que transcurre en un hospital, en un pabellón específico en el que tienen a unos enfermos de catatonia. Algunos de ellos llevan dormidos, entre comillas, inclusive por décadas, y llega un nuevo médico con un tratamiento experimental que permitirá despertarlos, por eso el nombre de la película Despertares, y a partir de allí pues surge una serie de dilemas y una serie de discusiones sobre la conveniencia o no de hacerlo. Tenemos también la película La decisión más difícil, que en el título original es My Sister's Keeper.
que es como algo así como la cuidadora de mi hermana, o la guardiana de mi hermana, y que justamente habla de un caso real de una familia que decide que va a tener una segunda hija para ayudar a salvar la vida y la salud de su hija mayor. Esto, por supuesto, plantea un enorme dilema ético y médico, y pues una serie de conflictos familiares que pues van a estar matizados también por las relaciones afectivas de esta misma familia. Tenemos la película La teoría del todo, que es una biografía o es una película biográfica acerca de Stephen Hawking, el famoso científico físico, en donde vemos todo el tema de su padecimiento, de su esclerosis, de cómo poco a poco este personaje ve atrofiarse sus músculos, a pesar de que el músculo más poderoso que tenía, que era el cerebro, seguía completamente intacto. Tenemos también la película Wonder, inspirada en un libro, un bestseller de la literatura norteamericana, en donde vemos el caso de un niño con una serie de problemas faciales, una serie de deformidades físicas que lo hacen pues vulnerable a las burlas, que lo hacen tener unos serios problemas emocionales. Y entonces, a pesar de que la película no está concentrada en el tema físico y en las múltiples cirugías a las que tiene que someterse el niño, cirugías plásticas, es bien interesante ver el tema emocional sobre todo y la manera de relacionarse en lo social. Tenemos también una película que es comedia, que también está inspirada en una obra de teatro muy famosa que se llama Toc Toc, y que el nombre pues es una parodia del trastorno obsesivo compulsivo, y en esta película pues nos van a mostrar en clave de comedia varios de estos trastornos, como el síndrome de Tourette, como las personas germofóbicas, entre otros. Tenemos también Mi pie izquierdo, una película en la que se aborda el caso de un pintor famoso que empieza a sufrir una serie de degeneraciones en su cuerpo, y esto pues lleva a que termine siendo cuadrapléjico y finalmente pues termine utilizando, como el nombre lo dice, solamente su pie izquierdo. Es una película muy interesante pues porque digamos que trae un mensaje también de superación y de resiliencia. En la película Mélie, la francesa de Jean-Pierre Jeunet, protagonizada por Audrey Tautou, aparece una subtrama también muy interesante, que es la del hombre de cristal, un vecino de Amélie que tiene una enfermedad también huérfana, en donde pues sus huesos son tremendamente vulnerables y cualquier caída podría significar que se rompa, y por eso justamente se le llama el hombre de cristal, y pues es una enfermedad que es poco común y que ha sido también poco representada en el cine. Hay una muy interesante de la década de los 30 llamada La parada de los monstruos, dirigida por Todd Browning, que me parece interesante además porque retrata la forma como se trataban las deformidades físicas en otra época. Es una especie de circo del horror, entre comillas, de personajes que lamentablemente han tenido un montón de deformaciones y que por fortuna en nuestra época no serían confinados a un circo, sino que estarían con tratamientos médicos adecuados, pero que en el momento, como el nombre de la película lo dice, es Freaks o Fenómenos o La parada de los monstruos, pues presentan o representan más bien personajes indeseables y que suscitan mucho miedo en el público. Y termino con Bailarina en la oscuridad, una película que tiene un trasfondo social bien interesante, pero que está motivado el conflicto a partir del problema degenerativo ocular que padece la protagonista, interpretada por la actriz y cantante Björk, islandesa, y pues esta enfermedad genera una serie de problemas realmente muy graves en esta mujer, que es una madre de familia y que está siendo sometida y explotada por su jefe. Entonces, bueno, pues estas son solamente algunas de las películas que abordan estos temas. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.